¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Episodio número 14 del Método, conducido por Rafael Jiménez y Celeste Paterno en la producción general. En el episodio de hoy estamos con un invitado, con Pablo Fiotto Berardi, con quien vamos a tener un diálogo, vamos a charlar bastante sobre un tema que tiene muchas aristas, que es un tema complejo, que tiene una densidad de información interesante. Vamos a hablar de la relación de Irán e Israel en un marco bélico que está teniendo lugar actualmente, que está teniendo lugar en este momento en Oriente Medio. Y yo mientras pensaba, lo iba pensando, cómo iba a armar el podcast y demás, empecé un poco a repasar y empecé a ver mucha información de ambos países, ¿no? Y sus características, sus especificidades. Pero antes quiero presentar a mi invitado, el señor Pablo Fiotto Berardi, quien es investigador, quien está en la redacción editorial de Diario El Gobierno. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido al Método. Buenas noches, Rafael, ¿cómo andás? Un placer estar acá, pasar de oyente a por fin poder estar con vos charlando. Muy linda la invitación. No, estoy muy agradecido. Vos sabés que me olvidé preguntarte algo. ¿Estás terminando la tesis de una licenciatura en ciencia política, era, ¿no? ¿O ya Sí, lo sí, diste? exactamente. ¿De qué es la Eso. tesis? Es justamente sobre, bueno, cómo las bases argentinas en la Antártida son nodos de gobernanza soberana. Ah, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, está bastante conectado con... Mirá, ayer, no vamos a hablar de este tema ahora, pero vos vas a volver a venir y vas a venir muchas veces. Ayer estábamos hablando de que los británicos están por construir un puerto en la Antártida. ¿Eso es verdad? ¿Eso es correcto? Exactamente, ellos quieren, más que en la Antártida, quizás en Malvinas y en la Antártida también, quieren construir una serie de muelles, ¿no? Que quieren darle la capacidad logística de influencia geopolítica bueno, en una de las regiones más importantes del hemisferio sur, geopolíticamente hablando. Claro, y ni hablar que los británicos tienen eso también no sé si es real o si es fake o no, pero tienen un submarino nuclear mirándose a las costas argentinas. O sea, hace lo que sería Puerto Deseado. Exactamente, exactamente, no solo eso, digámoslo así, sino también, bueno, casas Rafale, que son igual de importantes, ¿no? En el sur. Sí, tema que vamos a tener que tratar. Ese tema también lo vamos a tratar porque hace falta charlarlo. Che, hoy, bueno, nada, me encanta tu trabajo, lo que venís haciendo, te sigo mucho y por eso digo, bueno, quiero que este cristiano esté en el método, quiero que nos cuente lo que hace y hablemos un poco de lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Hablemos de esa relación mejor dicho, Oriente Medio es una tierra dotada de complejidades, en donde hay una superposición si bien la religión predominante es la islámica, hay diferencias hacia adentro del islamismo, sunitas, chiitas, kurdos, eh, y a eso le agregamos la cuestión étnica, turcos, árabes, persas, y además agregamos israelíes, judíos. Digo, ¿cómo, cómo podemos entender ese mosaico que es una locura, ¿no? Eh, y ahí tenemos el conflicto, este conflicto que está marcando, que hoy marca la cancha. Hace 4 años atrás era el problema con Siria, hace 15 era el problema con Irak, después del derrocamiento a Hussein. Pero bueno, nada, no me quiero adelantar, quiero que me cuentes vos un poco, quiero que nos pongas en contexto, si se puede, por favor. Bueno, Rafael. Bueno, a ver, quizás para entender, ¿no? Ayer, 19 de junio de 2025, un misil iraní impactó en el centro médico de Soroka.
¿no? En Beersheba, hacia el sur de Jerusalén. Dejó alrededor de 250 heridos. Horas antes, ¿no? 40 casas israelíes entre F-35, F-16, ¿no? Bombardearon el complejo nuclear de Arak, en el corazón de Irán. Pero, quizás, ¿cómo hacemos para entender cómo llegamos a este punto? ¿No? Bueno, a través de lo que en 1948, ¿no? Con la creación del Estado de Israel a través de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Que va a marcar prácticamente lo que es el nacimiento del primer capítulo de esta historia. En este sentido, vamos a ver a lo largo de esta historia que va a haber un aislamiento regional de Israel que va a cambiar y que va a ser bastante llamativa la manera de cómo cambia desde su inicio hasta lo que hoy en día es las relaciones bilaterales o multilaterales de Israel, ¿no? En este sentido, en este marco, bueno, en mayo del 48, ¿no? Un año antes, con la resolución de las Naciones Unidas en el territorio del Levante, en lo que era, bueno, una colonia británica, se declara la independencia de Israel en mayo del 48, ¿no? Y se desata unas horas después, directamente, una guerra que va a involucrar a una serie de países árabes. Una región marcada por grandes diversidades, no solo étnicas, sino también religiosas, por más que estén en un marco del Islam. Bueno, estos países y los que más van a tener participación son Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Yemen, ¿no? Lo que son la Liga Árabe, ¿no? Muy influenciada por lo que es el comunismo, las ideas socialistas. Y que fue, bueno, el comienzo de una enemistad estructural entre Israel y el mundo árabe, ¿no? En este sentido, Israel, vamos a decir que nació combatiendo, nació sin aliados regionales, sin comercio posible entre sus vecinos, sin legitimidad, ¿no? En medio de un marco totalmente hostil. Pero en esta época, en esta etapa, en plena Guerra Fría, vamos a ver que hay dos países que van a tomar dos posturas completamente diferentes, que son Turquía y el protagonista de hoy, quizás Irán, o uno de los protagonistas. Bueno, en este sentido, vamos a ver que en 1950, ¿no? Va a haber un primer ministro electo por el pueblo, que va a ser el primer ministro Mossadegh, ¿no? Israel va a estar envuelta directamente en un conflicto regional con sus países vecinos, ¿no? Y este momento es trascendental, porque Mossadegh, durante sus años de mandato, no solo va a tener una postura que va a confrontar a Occidente, sino también que va a hacer una serie de cambios económicos estructurales que van a posicionarlo totalmente en contra de lo que son los servicios secretos de Occidente, ¿no? Y en 1953 va a haber un golpe de Estado donde, bueno, va a haber una gran participación tanto de la CIA como del MI6, y este evento no solo va a cambiar las relaciones entre estos dos países, sino que va a reinstalar al Shah como figura autoritaria. Entendamos que el Shah en sí va a entender a Irán como aquel estado milenario persa totalmente en contra de lo que son los intereses árabes, culturas y una religión que tiene marcadas diferencias entre el Islam chií y el suní. Y Irán se vuelve un aliado directo a través de este golpe de Estado, un aliado directo de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?
El Shah va a hacer esta cuestión de, bueno, va a entender la geopolítica regional como los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, lo que va a hacer es fortalecer su aparato represivo interno. Y va en paralelo a comenzar una relación que al principio va a ser muy sigilosa con Israel. Es decir, el vínculo crece quizás al amparo de una cooperación geopolítica israelí-persa. Bueno, justamente durante los años 50 y 60, ¿no? Vamos a ver que Irán, por ejemplo, fue proveedor clave de petróleo para Israel. Un petróleo que claramente lo ayudó a superar grandes crisis. Por ejemplo, lo que habíamos hablado antes, como el bloqueo árabe del Suez en el 56, la Guerra de los 6 Días en el 67, ¿no? Es decir, la proyección de Irán en Israel va a hacer que Israel evite el aislamiento energético. Algo muy importante en el desarrollo de este vínculo que va a haber entre estos dos países, ¿no? Por ejemplo, lo que es el oleoducto Eilat-Ashkelon, ¿no? Que va a ir desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, va a ser completamente financiado, o en gran parte financiado por el Shah de Irán. Es decir, hay un alineamiento totalmente desde una visión geopolítica, ¿no? Retomando quizás a lo que es una frase nacional, como la dijo Perón, la mejor de las políticas es la geopolítica. Entonces, quizás ellos tenían una visión altamente realista de la situación, realista en sentido de relaciones internacionales. Claro. Bueno, este proyecto multimillonario, este oleoducto financiado por parte de Irán, ¿no? Fue mantenido en secreto, e incluso en secreto también había vuelos directos entre Teherán y Tel Aviv, ¿no? Operados por empresas totalmente estratégicas, privadas entre los dos países, ¿no? Es decir, empresas israelíes operaban en territorio iraní, en lo que es agricultura, infraestructura, tecnología. Irán era un país, prácticamente era una isla occidental en medio de lo que era estados influenciados por la Unión Soviética o por esta narrativa socialista. Y claramente, bueno, este vínculo no era meramente técnico, era político, geoestratégico, ¿no? A ver, en sus palabras, ambos países, para lo que era el mundo occidental, eran los puestos de avanzada. ¿Frente a qué? Frente al panarabismo, al comunismo soviético, ¿no? Y así empieza, digamos, una hermosa amistad para este contexto histórico, ¿no? Que va a ser la alianza represiva al estilo Junta Militar CIA, ¿no? Junta Militar Argentina y CIA, que va a ser la SAVAK y la Mossad. Es una alianza completamente represiva, ¿no? Es uno de los aspectos quizás más oscuros de este vínculo, pero que, claro, la SAVAK, que va a ser una institución de inteligencia creada por el Shah de Irán, ¿no? Que va a ser creada en 1956, no solo con la ayuda de la CIA, sino también con el entrenamiento y el asesoramiento de los agentes de la Mossad, ¿no? La SAVAK no solo perseguía opositores, torturaba, infiltraba mezquitas, controlaba universidades, ¿no? A ver, hay un entrenamiento israelí que le permitió a la SAVAK adquirir sofisticación tecnológica, tácticas de vigilancia. No, existen, ustedes lo pueden buscar en internet, quizás existen documentos que prueban que algunos opositores iraníes que estaban, fueron interrogados en Israel como parte de programas de inteligencia conjunta.
¿Esto fue en la década del 70? Esto fue en la década, fines de los 50 y Ah, 60. no, claro, porque en la década del 70, ¿sabés quién fue agregado diplomático en la embajada israelí en Tel Aviv? Un- Vladimir Putin. Claro, claro, Vladimir mirá. Putin, que era funcionario de la KGB, si mal no recuerdo, en ese entonces fue funcionario y trabajó muchos años en Tel Aviv. Es decir, que vamos a ver que geopolíticamente van a patear para todos lados. Hay, digamos que muchas manos metidas ahí. Exactamente. A ver, Perdona, sí, quería comentar eso porque me acordé, dijiste entrenamiento, o sea, toda esta cuestión estratégica, esta parte conectada con la parte más, con el deep state, por decirlo de alguna forma, me hiciste acordar, me trajiste a la memoria ese dato. Perdón, pero seguí desarrollándolo porque esto está muy interesante. no, me encanta que agregues esos datos y puedes interrumpir cuando quieras. La, bueno, como dije, ¿no? Hay pactos, una serie de pactos secretos, ¿no? Y uno de estos pactos secretos más interesantes, que más hoy en día deberían ser estudiados por la complejidad, quizás, es que en 1958 se sella un acuerdo entre Irán, Israel y Turquía, que es un tridente, digamos, muy raro de entender hoy en día, ¿no? Pero bueno, esta alianza es una alianza de la periferia, se va a llamar, ¿no? Que va a estar liderada por David Ben Gurion. Y Claro. bueno, y obviamente el gobierno turco. Que bueno, esta alianza lo que va a hacer es, bueno, buscar rodear este mundo árabe hostil, sobre todo en la zona del Levante y Egipto, bueno, también en Libia, ¿no? En un anillo de aliados que no son árabes. Son aliados que si bien profesan el Islam, y bueno, excepto por el lado israelí, son culturas totalmente diferentes, es decir, Turquía, cultura totalmente turca, Irán, cultura totalmente persa, bueno, Israel ni hablar, ¿no? Es, Sí. digamos, la oveja negra de la región. Y en este sentido, eh, la estrategia era simple. Si no se puede tener paz con los vecinos, hay que buscarla más allá del círculo inmediato. Entonces, el pacto incluía intercambios de inteligencia, ayuda militar, reuniones secretas donde Chipre, la isla de Chipre, va a ser un escenario fundamental para esta alianza, ¿no? Va a haber una visión compartida de la estabilidad regional a través de lo que es, bueno, lo que es hacerle la contra a la filosofía de la revolución, promulgada por el nacerismo, ¿no? por Abdel Nasser, que era Claro. presidente de Egipto, muy influenciado por la esfera soviética. E Israel, a través de esta red, claramente obtenía el oxígeno diplomático y el acceso a la información, algo, algo ultra necesario. A ver, la única salida de Israel en materia geopolítica era el Mediterráneo. Por lo que necesariamente Israel hay que entenderla como una isla geopolítica. No puede haber en este momento una quizás vinculación económica con sus países vecinos. Entonces, este oxígeno diplomático de Israel no solo le permitía ganar o acceder a información y ganar aliados, sino también los otros dos países, tanto Turquía y sobre todo Irán, ganaban cuestiones quizás más estratégicas aún, que eran tecnología militar, Claro. radares, bueno, equipos de agricultura, inclusive, ¿no? Estamos hablando de ya economía básica, Sí. ¿no? Entrenamiento en represión urbana también, ¿no? Y bueno, ya para quizás terminar o cerrar el bloque de esta amistad entre Irán e Israel, eh, hay, un, hay un programa secreto durante la década de los 70 que se llama
Project Flower. Es un programa para desarrollar misiles antibuque con tecnología israelí y con fondos iraníes. O sea, estamos hablando ya de una simetría total, ¿no? Una encarnación geopolítica total, donde se trataba de un proyecto militar de una gran ambición. Es decir, Irán financiaba el desarrollo y recibía parte de los misiles, ¿no? En este sentido, el vicepresidente del Estado Mayor iraní, en el 77, viaja en secreto a Israel. Es decir, estamos hablando de la alta cúpula militar iraní, Sí. teniendo relaciones con lo que es Israel. Y bueno, también hay dos grandes, quizás, diplomáticos y personas muy influyentes en Israel, que son, bueno, Shimon Peres y Dayan, que bueno, que también hacían lo propio hacia Teherán, es decir, había un intercambio de grandes cúpulas de poder entre los dos países, ¿no? Y claramente estas reuniones no eran protocolares, es decir, acá se definían por abajo de la mesa estrategias, visiones de poder, ¿no? Y en paralelo, bueno, también, en paralelo a estas cuestiones quizás por abajo de la mesa, se mantenían relaciones comerciales. Por ejemplo, un dato de color quizás, el Estado de Israel hoy en día le debe más de $1.000 millones a Irán por una deuda que toma justamente durante la década de los 70, por acuerdos petroleros y de infraestructura. Inclusive, bueno, esta deuda, luego de la revolución, fue reclamada por el ayatolá, fue reclamada ante los tribunales internacionales. O sea que Israel tiene una deuda con Irán de la década del 70. Exactamente. Ese dato no lo tenía. Es muy difícil de tenerlo tampoco. Pero bueno, igual tiene, en base a todo el relato que viene construyendo, tiene mucho sentido. Sí, sí, y ya para terminar, ¿no? Es decir, en esta hermosa amistad que va a haber, ya que ya se está a punto de terminar, ¿no? Entramos ya a finales de la década de los 70. Irán es el único país musulmán que no combatió con Israel durante sus primeros años de historia, primeros 40 años de historia. No solo eso, sino que lo fortaleció, pero ese año, ya a principios del 79, estalla la Revolución Islámica, llega al poder el ayatolá Khomeini, ¿no? Y bueno, lo que es el Shah exilia a toda la élite monárquica de Irán, se exilia totalmente, y el Shah declara esta cuestión del el pequeño Satán y el gran Satán. Claro, eran dos. Claro. Sí, eran dos. El pequeño Satán, refiriéndose a Israel, y el gran Satán a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya acá esto es un momento quizás cúlmine, ¿no? Estamos hablando de un cambio de paradigma total. En cuestión de meses, bueno, lo que es la cooperación Irán-Israel se termina de manera abrupta, digamos. En este sentido, bueno, va a haber una ruptura absoluta. ¿Los iraníes tenían relación con los soviéticos? Eso es lo que nunca me quedó claro. Porque me parece que tampoco estaban no estaban muy a gusto con los soviéticos. Más allá de que, si mal no recuerdo, el Imperio Ruso ocupó alguna vez territorio iraní. Pero tampoco lo puedo conformar, lo puedo corroborar en este momento. Sí, la cuestión de la Unión Soviética e Irán, quizás hoy en día los entendemos como aliados, pero en realidad históricamente no fueron tan aliados, digamos, porque lo que decís vos justamente es que Rusia durante finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, ocupa lo que es la región de Mazandrán, ¿no? Que es quizás la región
de economía agrícola más importante que va a tener Irán, o una de las más importantes, y que está sobre la costa del mar Caspio. Claro. Enorme. Entonces, claro, entonces va a haber va a haber quizás cierta resiliencia, ¿no? A tener relaciones con la Unión Soviética, pero bueno, va a haber una cierta cooperación también porque la geopolítica lo indicaba así. Ahora, perdón que te interrumpa, pero no puedo evitar señalarlo. Año 79 estalla la Revolución Islámica. Año 1982 es el levantamiento de los mujahidines en Pakistán que invaden Afganistán después. Y no solo eso, 1982, la creación de Hezbollah. 1982 la guerra de Malvinas. Perdón, perdón. Claro, También, también. Hezbollah y antes, mucho antes se había creado la OLP. Exacto. Que la OLP, eso en Israel, con la Organización para la Liberación de Palestina, que era una organización que no me acuerdo si en sus momentos era, en su inicio era guerrillera, o era de resistencia. ¿Hezbollah se crea en Irán o se crea en el Líbano? ¿Dónde No, se...? justamente ahora iba a entrar en esa cuestión. Adelante, adelante. Bueno, en este contexto, ¿no? Lo que vos justamente señalás de la OLP, que son quizás los exiliados palestinos, la resistencia palestina, digamos, en el sur del Líbano, 1982 es un año clave, ¿no? Justamente no solo por la guerra de las Malvinas, con una connotación quizás más nacional, sino que Sí. también, además de los mujahidines y todo este contexto quizás tan geopolítico, esta locura que va a vivir el mundo en 1982, lo que va a pasar es que, bueno, Israel invade el sur del Líbano, ¿no? ¿A quién busca erradicar? Busca erradicar a la OLP, Ya. desmantelar las redes que atacan a la frontera norte, porque la OLP se infiltraba en la frontera y atacaba al norte de Israel. Y en este contexto, Irán, ¿qué hace? Activa una respuesta indirecta, pero potente, ¿no? Que es el financiamiento y la creación de Hezbollah, ¿no? Que ese es el partido de Dios en español, que lo va a hacer justamente en el valle, lo que se llama el Valle de Beca, en Líbano. Que es un valle que está muy cercano, es interesante porque es un valle que está muy cercano a lo que es Siria y que es de una alta y amplia mayoría musulmana. Es decir, va a haber más del 90% de la población va a profesar el Islam. Por lo que, claro, va a haber una correlación, digamos, entre lo que es Irán y ahora el nuevo proxy, ¿no? El proxy o la creación del Hezbollah. Que ya es curioso porque ya antes de lo que es los atentados del 2001, ya estamos viendo cómo se empiezan a crear las primeras o los primeros conflictos no convencionales, ¿no? Ya no entre estados, sino entre milicias, entre, bueno, lo que es el terrorismo transnacional, contra un, bueno, pseudoestado, digamos, depende cómo se puede considerar a Israel, ¿no? Un estado, pseudoestado, depende de las visiones. En este sentido, bueno, el grupo, digamos, salta a la fama rápidamente. Es decir, el grupo va a atacar en 1983 cuarteles estadounidenses y franceses en Beirut, en la capital del Líbano. Del Líbano, sí. Y en este sentido mata alrededor de 300 soldados. Es decir, no es un atentado menor, digamos, ¿no? Entonces, claro, Hezbollah aparece como una fuerza insurgente brutal en el mundo, ¿no? Es el brazo armado de Irán en el Levante. Y esto años después, que no me quiero adelantar, pero años después, con la retirada de Israel del sur del Líbano, Hezbollah va a tener esta incipiente victoria narrativa, digamos, ¿no? Lo curioso de acá es que Argentina estaba envuelta en todo este lío.
estamos hablando de que Argentina indirectamente, sobre todo cuando veamos los años 80 y más que nada los 90, va a estar en medio de este lío de una forma bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar quizás. Bien, bien, bien. Viene muy, muy interesante. Porque en el año 87, coincidiendo con esto, se produce la intifada, Claro. que significa levantar la cabeza, justamente, por parte de lo. No me acuerdo si es el pueblo, si es eh, fracciones de la sociedad árabe dentro del Estado de Israel, pero se produce un levantamiento político que es bastante fuerte, intenso en ese momento. Pero bueno, nada, por favor, continúa, que esto es solo en polvo. Bueno, en este sentido vamos a tener que, bueno, va a haber una gran hostilidad, ¿no? Mm. Una de las cuestiones que vos ya mencionaste que me parece muy importante, como las intifadas, pero también vamos a ver en este ejercicio irregular de la fuerza de poder, ¿no? Que uno de los momentos más importantes durante la década de los 90 fue la guerra, ¿no? Una guerra en la sombra que estalla con el asesinato de Abbas al-Masawi, ¿no? En 1992, el líder supremo de Hezbollah, ¿no? Que bueno, que la respuesta de Hezbollah se hizo inmediata al asesinato de Abbas al-Masawi, ¿no? Y ya empezamos con estas políticas de represalias quirúrgicas entre Israel y, bueno, los proxies o los vecinos, ¿no? A través de, bueno, de algo, quizás algo mucho más armado, quirúrgico, letal, persiguiendo a personas con capital político importante. Que se cruza con la guerra del Golfo, porque en el año 91 se da la primera guerra del Golfo, cuando Irak, junto con Saddam Hussein. Perdón, yo te voy escuchando y en paralelo se me van cruzando los otros hechos históricos, no tan específicos, pero que ocurrieron ahí. No, Que me es encanta, me encanta. que Saddam Hussein invade Kuwait porque quiere salir, busca una salida al puerto, y ahí se produce se produce la represalia por parte del gobierno de George Bush, padre, y se produce la primera guerra, Sí, la guerra del Golfo. la primera guerra del Golfo, que se llamó Tormenta del Desierto. Ahí está. Claro, la Eso. Operación Tormenta del Desierto, que Argentina participa. Bueno, pero acá quiero, vos metiste eso, yo quiero acá meter un poquito también. Qué fenómeno, no, el Carlo metiendo un buque, 3 buques de guerra. No, pero es interesantísimo nosotros, no me quiero desviar mucho del tema, ¿ok? No, Pero no. em, nosotros con Don Saúl, digamos, con Carlitos, lo que va a hacer es, bueno, va a mandar lo que son cuatro navíos, 4 buques, ¿no? El grupo de tareas 88, el grupo de tareas 88.1. En este sentido, va a mandar al destructor Almirante Brown, a la corbeta Spiro, en el grupo de tareas 88, y en el grupo de tareas 88.1 va a mandar a la corbeta Rosales para proteger al transporte Bahía San Blas, ¿no? Que hacía apoyo logístico en esa zona. Lo más interesante de esto, lo más loco de esto, es que Argentina había salido recientemente del conflicto de Malvinas. Porque se habían caído justamente el año 90, se da paso al Tratado de Madrid. Sí, al Protocolo de Madrid. El Protocolo de Madrid, que establecía que bajo determinado paralelo no podían circular buques argentinos y demás. Encima, ¿no? Además. Entonces, es interesante, y con esto corto, pero es muy interesante lo operativo Alfil, porque cuando le preguntan a Osvaldo Ferrer, que era, digamos, el comandante del Ara Spiro, es muy interesante cuando salen de Belgrano, del puerto de Belgrano, porque le preguntan, che,
nosotros estamos combatiendo en conjunto con los ingleses cuando 10 años atrás tuvimos una guerra. Y en ese sentido, muy interesante la respuesta del capitán de Lara Spiro. Sale y dice, le retruca, bueno, pero si nos vamos a eso, los británicos están combatiendo en conjunto con los alemanes, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es bastante curioso cómo se teje la geopolítica, cómo Argentina encarna esa alianza extra-OTAN. Pero bueno, voy a volver a lo que cuece, a lo que se cuece en... Claro, porque en el año 95, si mal no recuerdo, hay una cerca... Bueno, no, pero perdón, tampoco, porque me estoy mezclando lo que está pasando dentro de Israel, justamente, que vos tenés un acercamiento muy grande entre la OLP de Yasser Arafat con el primer ministro israelí. Pero bueno, nada, volvamos a Irán-Israel. Otro día hablamos de Gaza-Israel, porque es un tema en sí mismo. Sí, no, ese tema hay que tocarlo sí o sí. Bueno, en estos años 90, ¿no? Se van a producir quizás un cambio de paradigma nuevamente dentro de lo que es esta nueva sintonía, no sintonía, sino esta nueva relación ahora totalmente quebrada entre lo que es la revolución islámica en Irán y lo que es el gobierno de Israel, ¿no? Y en este sentido, bueno, los 90 van a ser una década bastante complicada. Para Argentina va a estar indirectamente metido en este conflicto, con la participación argentina en la Guerra del Golfo y una serie de cuestiones geopolíticas de alineamiento hacia lo que es Occidente. Vamos a tener lamentablemente dos atentados, el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en el 92, bueno, y 2 años después a la AMIA, ¿no? Que bueno, van a ser en realidad una suerte de represalia de Hezbollah, ¿no? Van a tener planificación, bueno, esto obviamente está en una causa, no se sabe a ciencia cierta hoy en día, pero supuestamente va a haber una planificación, apoyo logístico de los iraníes, bueno, no. Y en este sentido Argentina no solo va a estar inmiscuida en este conflicto, sino que también vamos a tener un programita, digámoslo así, que se va a llamar el programa Cóndor, que es el intento por parte de la Fuerza Aérea Argentina durante los años 70 y 80, ¿no? de crear un misil balístico. Así. Este misil balístico, bueno, va a estar financiado por Egipto, ¿no? Egipto lo que no solo busca este financiamiento para, bueno, crear una suerte de fabricación indirecta del misil, ya que estamos hablando de Egipto, un aliado que era un poco quizás ambivalente en lo que son las cuestiones de la Unión Soviética y Estados Unidos y Occidente, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, a través del financiamiento de Egipto se va a crear el programa Cóndor, que luego, durante la época de Carlos Menem, se decide la total cancelación, bueno, también por lo que son influencias estadounidenses. Las relaciones carnales. Exacto. Porque Menem era muy amigo de Bush. Eso también es verdad. Jugaban al golf juntos. Total, es decir, no, son relaciones puramente carnales, ¿no? Claro. Y bueno, nada, en estas relaciones carnales Argentina tenía que ceder. ¿Y qué cede? Bueno, el programa Cóndor, ¿no? Bueno, justamente Egipto lo que quería era amenazar tanto a Israel como a Irán en este sentido. Pese a Irán estar en contra del Estado de Israel. Es una geopolítica muy compleja en este sentido. Sí, yo no sé si Egipto ya había, porque años 80 ya había muerto Sadat.
que Sadat fue el sucesor de Gamal Abdel Nasser, quien hace los acuerdos de Camp David en el 78. Que te dice, bueno, vamos a llevar un acuerdo de paz por la península del Sinaí y demás, pero ese tipo muere. Y yo no sé si quien lleva adelante ese programa que vos estás mencionando es un golpe, son oficiales dentro de un golpe de Estado. Pero Sí, ese, sí. creo que fue Al-Sadat el que quería llevar a cabo Ah, ese claro, todavía esa- vivía Sadat, porque después Sadat es asesinado obviamente habrá sido por su propia cúpula, es asesinado, pero no me acordaba en qué año. em, si no me acuerdo mal, en el 81, que es justo Ah, cuando mira. empieza esta relación entre Egipto y bueno, lo que era la Junta Militar en Argentina. Y que después, bueno, empieza con el ministro Abu Taleb, ¿no? Que comienza también sigue con este programa de financiamiento, que es el sucesor de El Sadat, ¿no? De Al Sadat.